también de qué país me están escuchando. Yo sé que quizá haya una prevalencia de Perú, pero si me están escuchando de algún otro lugar, me gustaría saber para también poder configurar o orientar la presentación hacia esos países también un poco más. Comparto mi pantalla. Buenísimo. Pues bueno, como dice Rodrigo, esta presentación va muy orientada a las perspectivas que hemos ido generando nosotros desde el contexto con todas las noticias que escribimos día a día, ¿no? Entonces, hemos notado algunas tendencias que definitivamente van a reestructurar el ecosistema y el mercado, pero realmente yo personalmente soy muy optimista en el ecosistema. Entonces, les voy a platicar. Probablemente me quede corto en los 35 minutos, pero vamos a darle la mayor prisa posible. Entonces, como ya mencionan, pues yo soy Víctor Cortés, soy CEO de Contexto. ¿Quiénes de aquí ya conocen Contexto? Pónganme yo en el chat si ya lo conocen. Si no lo conocen, no lo pongan para que no me hagan quedar mal. Pero prácticamente somos eso, ¿no? Esa plataforma de noticias y de contenido que se enfoca exclusivamente en Latinoamérica. Realmente nosotros consideramos que había un gap o un espacio de información que no se estaba cubriendo bien en lo que respecta al ecosistema latinoamericano. Entonces nosotros hablamos sobre todo la TAM de México, Argentina, incluyendo Brasil. Lo voy a llevar esta plática en una especie de narrativa. Inicialmente eh, tenemos que entender cómo estábamos antes de la pandemia. 2018 y 2019 prácticamente fueron los años dorados del ecosistema. Estábamos teniendo un momentum impresionante, las inversiones se estaban incrementando año con año, tanto en número de deals como en el capital, ¿no? En el total de dólares que se estaba invirtiendo. Entonces, desde el 2016 hasta el 2019, prácticamente se estaba duplicando la inversión eh, bueno, no de venture capital, más bien en startups, porque también esto incluye family offices, ángeles inversionistas y otras personas que hayan participado en estas rondas. Nos tocó ver en el 2018 y 19 noticias como las siguientes, ¿no? La famosa ronda de Rappi de $1,000 millones liderada por SoftBank, eh, la, la adquisición de Corner Shop por parte de Walmart y luego Uber, que bueno, pues ese tema sigue pendiente, pero la noticia se dio a conocer en ese entonces. Eh, en el 2019 hubo más startups latinoamericanas en los batches de Y Combinator que nunca. Entonces ahí también se notaba ese incremento por la confianza en el ecosistema local y en las startups latinoamericanas. Yo considero que esto es porque quizá muchos mercados en Estados Unidos o mercados más maduros, quizá ya están saturados en ciertas ramas, ciertas industrias. Entonces, regiones emergentes en donde todavía hay muchos problemas y retos que resolver, esto significa que hay más oportunidad también de crecimiento y hay menos incumbents que son tecnológicos acaparando esa industria. Y obviamente, pues el mismo 2018 nacimos nosotros, que bueno, va a sonar un poco egocéntrico, pero creo yo que también es un hito importante el hecho de que existiera un medio de comunicación especializado. A mí me parecía muy lógico que con todo el crecimiento, con la duplicación de inversión año con año, no hubiera realmente un medio especializado dándole seguimiento a esto. Entonces, eh, pues ese es el gap o el espacio que estamos tratando de solventar nosotros. Varios unicornios surgieron en el 2018 y 19, que aunque a muchas personas no les gusta este término de unicornio, honestamente a mí sí me gusta, y no tanto ponerlo como un objetivo a seguir, pero porque sirve como benchmark, sirve como punto de referencia y de comparación con otros ecosistemas más maduros. La mayoría de estos unicornios son brasileños, lo que nos da a entender que es una data que nos da a entender que Brasil está más maduro comparado con el resto de Latinoamérica. Entonces, es un buen benchmark, es un buen punto de referencia. Eh, entonces, vamos a seguir usando este término de unicornio. Va a haber un cambio definitivamente, ya no va a ser la norma, pero
es un término importante a tener en cuenta. Y incluso se llegó a escuchar del posible decacornio, que es 10 mil millones de dólares. Esto no está confirmado, pero la evaluación de Nubank se rumora, se dice, que llegó a los 10 mil millones de dólares en su última ronda. Decacornio pues, ya está mucho más creativo, ya se pusieron ahí mucho más creativos con los términos, pero sigue siendo un término que se puede usar para entender en qué punto está nuestro ecosistema. Y bueno, la crisis económica era un fenómeno que ya se veía venir. Habíamos tenido el crecimiento sostenido por bastante tiempo a nivel mundial y la crisis que se avecinaba ya era algo que venía. El COVID fue más que nada un acelerador. Fue como poner la crisis en esteroides. Entonces, definitivamente va a haber unos cambios, va a haber unas reestructuraciones y eso es lo que vamos a ver a continuación. Inicialmente, estamos viendo algunos inversionistas que están retirando sus fichas de la mesa, tanto de manera más formal, ¿no? Quizá desacelerar un poco las inversiones, y otros que simplemente están haciendo prácticas que no son lo más correctas, rompiendo term sheets, dejando de contestarle a los founders, el famoso ghosting, y algunos incluso incumpliendo obligaciones actuales previas al COVID. Entonces, estas situaciones la verdad es que nos llaman mucho la atención y creemos que se tiene que hablar al respecto para que no sea la norma. Ahora, esta presentación también la compartí con Arcángeles, una empresa acá en México, y Luis Barrios de Arcángeles mencionaba que él no cree que va a desacelerar tanto porque los VCs tienen compromisos fiduciarios con sus LPs, o sea, ellos tienen que seguir haciendo llamadas de capital y seguirlo invirtiendo en startups. Yo estoy de acuerdo con eso, pero recordemos que los LPs siguen siendo, en su mayoría en Latinoamérica, family offices, personas físicas y empresas tradicionales. Entonces, puede que haya una disminución en cuanto a la inversión que está entrando de los LPs y los inversionistas de etapas más tempranas, como ángeles, como family offices, ellos no tienen esas obligaciones fiduciarias. Entonces, definitivamente podría verse esa desaceleración de inversión inicialmente. Obviamente todo esto porque... ¿Sí? Claro, pues claro, ¿cómo se...? ¿No? Perdón. Todo esto viene principalmente porque muchos inversionistas están tratando de mantenerse fuertes en cuanto a efectivo y obviamente, las inversiones en venture capital son demasiado líquidas. Entonces puede ser un riesgo que muchos quieren estar evitando. Y Víctor, justo te quería preguntar algo en ese punto. De hecho, como tú dices, claro, hay fondos que ya tienen una responsabilidad fiduciaria y ya tienen como, digamos, dry power para poder invertir y tienen que invertirlo. Pero también, y justo tocando el tema de la diferencia entre inversiones en otros países, en otros ecosistemas, a diferencia del latinoamericano, y bueno, incluso las diferencias que existen entre México, Perú, Brasil y Argentina y Chile. ¿Tú crees que los ángeles, tomando el tema de los ángeles específico, van a seguir invirtiendo? Dado que estos ángeles son normalmente personas de alto valor adquisitivo que su riqueza viene normalmente de los beneficios de una empresa tradicional, que normalmente son ex dueños de alguna empresa, muy pocos ex emprendedores. Pero igual mucha de su, digamos, wealth está basada en los public markets, ¿no? En el valor que tiene el mercado en general de acciones y se van a ver definitivamente afectados. ¿Tú crees que digamos, van a dejar de invertir? ¿Van a hacer double down? ¿Cómo lo ves en los diferentes ecosistemas? Yo creo que, bueno, de entrada es una cuestión de la posición en la que está cada ángel inversionista, qué tan diversificado está su portafolio y qué tan afectado se vio su patrimonio con todo este cambio. Entonces, ese es un punto a considerar. Otro es, la mentalidad también depende muchísimo, ¿no?
me ha tocado conversar con algunos ángeles inversionistas que sí están retirando un poco su inversión en activos más ilíquidos porque ellos quieren tener esa seguridad que ahorita representa el cash, pero hay otros que están haciendo double down, como tú bien mencionas, que están aprovechando. Creo que en los mercados privados es un poco más complicado hacer ese price discovery o encontrar precios más bajos porque requiere de una negociación, contrario a los mercados públicos, que el precio pues se da implícitamente en esta transacción. Pero hay unos que sí están aprovechándose y comprando o renegociando algunos term sheets para encontrar valuaciones que les sean más convenientes, porque algo que estábamos viendo es que sí había cierta inflación en las valuaciones de las startups y de incluso algunas empresas que no eran startups y se consideraban a sí mismas una. Entonces, yo creo que inicialmente va a haber una pequeña desaceleración para entender qué es lo que va a suceder en el ecosistema y posteriormente van a retomar poco a poco la inversión. Pero inicialmente yo sí creo que algunos van a tener que retirar ese patrimonio. Algunos founders ya nos han dicho que es mucho más complicado levantar post-COVID. Entonces creo que parte de eso es Los Ángeles que están sufriendo sus propios negocios, como tú bien mencionas, tradicionales, y están pausando hasta entender qué es lo que va a ocurrir mejor y entonces ya tomar decisiones más racionales. Claro, y justo en ese tema, algo que también era una tendencia pre-COVID, que espero que no se detenga, es la intervención de Corporate Venture Capital, ¿no? Había un interés más alto en empresas, en corporaciones, en invertir en startups, que tal vez no eran tan, o sea, algunos invertían tanto en su industria, que es lo clásico del CVC, pero también están explorando, digamos, diversificar sus modelos de negocio para que en un futuro, digamos, evitar la posible disrupción, como son la mayoría de industrias, como la mayoría de industrias está, como la mayoría de industrias está pasando, ¿no? ¿Tú crees que esto se detenga? ¿Tú crees que van a invertir más? ¿Va a depender del sector? Por ejemplo, digamos, el sector turismo, digamos, no, si alguna empresa estaba pensando, alguna corporación de turismo iba a pensar en invertir en startups, ya no lo va a hacer, y a la misma vez, en el mismo sentido, una de consumo masivo empiece a invertir más. ¿Tú cómo ves ese sector? Yo creo que es bastante similar en el sentido en el que el objetivo del corporate venture es maximizar el valor de los accionistas. Entonces, hay empresas que tienen ya una inversión definida y destinada para startups y hay otros que simplemente hacen inversiones esporádicas. Aquellos que tienen un brazo de corporate venture probablemente se comporten más como un VC y aquellos que hagan esas inversiones esporádicas van a ser los que van a pensársela dos veces antes de hacer estas inversiones. Yo creo que muchas empresas ahorita, la verdad es que varios sectores se vieron afectados tradicionales, que eran estas empresas grandes que estaban invirtiendo en startups. Entonces, algunas están replanteando sus estrategias, viendo si quieren ir por el crecimiento y la adquisición de nuevas tecnologías o si ahorita es modo sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un comportamiento similar, mínimo en el corto plazo. Yo creo que ahorita todos estamos viendo qué es lo que va a suceder, cómo se está comportando el mercado y posteriormente vamos a tomar decisiones. Pero yo creo que la desaceleración va a ser generalizada en el mínimo para el 2020 y en el 2021 vamos a empezar a ver ya una reintegración de varios participantes que dieron pausa a su inversión en el ecosistema. Claro. Y justo en esa recuperación que mencionas, de hecho había, bueno, de los que leen contexto, lo han podido leer en contexto, hay un gap entre, digamos, esas super rondas que hay en Latinoamérica, de las que todo el mundo conocemos y que donde nacen los unicornios y que finalmente están involucrados SoftBank y todos los grandes, y digamos, la siguiente etapa, el gap de abajo, las rondas más posibles, ¿no? Que son más comunes en el ecosistema. Claro. ¿Tú crees que, cuál crees que se va a recuperar más rápido? ¿Estos inversionistas medio locales, regionales, que invierten en startups o sea, conociendo más de cerca el mercado? ¿O van a ser y estos fondos internacionales van a seguir invirtiendo en Latinoamérica?
o van a volver a invertir localmente en sus HQs en Estados Unidos, en Europa, en Asia? ¿Tú cómo crees que se va a desarrollar eso? ¿Cuál va a ser más rápido de recuperar? Esa es una buena pregunta. Creo que la crisis está afectando a nivel global, entonces regresar a sus HQs no necesariamente sería la decisión más racional. Eh, Ahora, hay un gap, como tú mencionas, bastante interesante entre los Seed y Serie A y SoftBank que invierte en Serie D y adelante. Entonces, yo creo que los que están en Seed quizá pueden ser los primeros que regresen al ecosistema, pero recordemos, SoftBank ya tiene, es de esos inversionistas que ya tiene esa responsabilidad fiduciaria, ya tiene los $5,000 millones en dry powder e inversiones. Entonces, probablemente van a ser los inversionistas que van a seguir invirtiendo. De hecho, cerraron, creo que fue hace 2 semanas o la semana pasada, cerraron una inversión en PetLove en Brasil. Eh, Creo que, si mal no recuerdo, fueron $58 millones. Entonces, ellos siguen invirtiendo. Eh, lo que quizá va a llegar a pasar es que para que las startups lleguen a la etapa de SoftBank va a tardar un poco más, justamente porque las etapas tempranas va a haber esa pequeña quiebra, ¿no? de participantes que ya estaban eh, activamente invirtiendo. Entonces, yo creo que va a haber esa descontinuidad momentánea. Eh, y sí, probablemente los seed investors, los que activamente se dedican a eso, van a ser los que van a ver esta recuperación más pronta. Porque recordemos, hay pocos inversionistas que le pueden llegar al nivel de SoftBank. Los fondos más grandes latinoamericanos están en $600 millones comparado a SoftBank de $5,000 millones. Entonces, esas etapas de medio, por lo general, las sustituían los corporate venture, que son empresas que querían entrar, eh, saborear un poco el ecosistema y eventualmente hacer la adquisición. Entonces, si ellos disminuyen esa etapa para que llegue a las etapas más tarde, puede que se vea afectado un poco o aletargado mínimo. Buenísimo. Me quedó ¿Vale? clarísimo. Va, perfecto. Pues bueno, esto es lo que estamos viendo en 2020. Bueno, creo que esa foto la tomé como hace 2 semanas. Probablemente hay un poco más de inversión ahora. Eh, pero sí, siguiendo con la misma línea, yo creo que va a desacelerar un poco en este sentido. Algo súper importante que voy a tocar más adelante es la cuestión del desempleo. Creo que jamás se había visto una proyección de desempleo tan importante como la que se tiene proyectada en los próximos meses y años. Goldman Sachs predice que 2.25 millones de empleos en Estados Unidos se van a perder. Se van a perder, y esto lo hice con base en las solicitudes que han enviado los americanos para, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, pero las solicitudes que envían los latinoamericanos probablemente para como el insurance, el assistance. El wage, el disemployment wage. No, el insurance claims, ¿cómo? Se me olvida la palabra en español, disculpen ahí mi Spanglish. Pero sí, tienen proyectados 2.25 millones de empleos perdidos. En México ya se evalúan 18 millones de empleos en riesgo, y en Perú estamos viendo que 42% de los peruanos ya ha perdido empleo o ingresos a causa de la pandemia. Entonces, y lo interesante es que esto no está afectando solo a la base de la pirámide, sino que es un fenómeno que no discrimina, no es elitista. Se están viendo estas pérdidas de empleos desde ejecutivos importantes hasta, hasta repartidores de comida, los que cargaban los scooters de Grow Mobility, por ejemplo. Entonces, esto va a ser también un tema crítico a abordar. Mucha gente también nos pregunta qué industrias se van a ver mayormente afectadas. Yo creo que sí va a haber una afectación más o menos igual para todas, menos obviamente aquellas que prosperan por el trabajo remoto o por el low touch economy. Algunas industrias que yo les llamo hot potato, la papa caliente, porque al principio todas eran calientes, eran súper sexys hace un año,
y todos querían estar ahí, todos estaban invirtiendo, probablemente ahorita se puedan ver afectadas de manera importante. En fintech, particularmente préstamos, puede que ahorita les vaya a ir bien, ¿no? Porque muchas pymes, muchas startups van a solicitar estos micropréstamos de corto plazo para poder solventar operaciones. Pero seamos honestos, bastantes de esas empresas no van a poder mantenerse por más préstamos que soliciten. Entonces, las tasas de morosidad de estas empresas se van a ver altamente afectadas. Y obviamente las tasas de morosidad son una de las métricas más importantes que ven los inversionistas y los acreedores. Muchas de estas empresas son balance sheet lending, ¿no? Prestan el dinero de otros acreedores. Entonces, esto es un tema importante. Un modelo que se hizo muy, muy popular en los últimos años en la TAM fue el instant buying o la compra inmediata, que en lugar de ser marketplaces ya no solo conectan la oferta y la demanda, sino que ellos adquieren el bien, puede ser un auto, puede ser un bien inmueble, adquieren el bien a un descuento y lo colocan en el mercado, lo remodelan y lo colocan en el mercado con una prima. Estos modelos que son mucho más pesados en activos, puede que se vean afectados también por la disminución en gasto, en inversión de los consumidores y la liquidez que esto puede generar. Entonces, pues para ellos queda nada más aguantar a que pase la crisis o incluso disminuir un poco sus márgenes. Y mobility creo que yo diría que es la industria, junto con turismo, que más se está viendo afectada en startups. Vimos que Grow Mobility está prácticamente sobreviviendo, está dejando ir a muchísimos empleados que cargaban a sus scooters. Entonces, Mobility, pues porque la gente no puede salir prácticamente, se está viendo muy, muy afectado también en ese sentido. Y aquí es donde vienen los términos mitológicos, lo que mencionaba, los unicornios, muchos unicornios se van a convertir en ícaros. Ícaros es esta analogía del, creo que era el hijo de un dios griego que voló alto con unas alas hechas de cera y voló tan alto que se quemó con el sol y se cayó al océano y murió. Entonces, pasa lo mismo con los unicornios que levantan demasiado capital cuyos modelos de negocio no hacían sentido de manera unitaria, por unit economics no hacían sentido, y estaban siendo prácticamente subsidiados o ellos estaban subsidiando con dinero de inversionistas a sus propios consumidores. Todo esto con el objetivo de crecer rápido. La entrada la primera mitad del 2020 ya nos había dado a entender que estos casos iban a irse disminuyendo poco a poco. El caso WeWork, el caso Uber, algunas otras startups de alto crecimiento tuvieron este impacto en el ecosistema y ya antes del COVID se estaba viendo esta tendencia a analizar el crecimiento un poco más mesurado, la rentabilidad primero y obviamente pues el COVID esto lo potenció y ahorita prácticamente esa filosofía se está expandiendo casi tan rápido como el virus, ¿no? Ahorita ya las startups están viendo en cómo monetizar, cómo ser más rentables, crecimiento, lo aguanto y lo planeo para un futuro un poco más cierto, ¿no? Ya que tengamos esos cimientos más claros. Pero va a volver a salir el sol. Yo sí soy optimista en el ecosistema a largo plazo. Algo que va a suceder es que el capital ya no va a ser un commodity, en el sentido en el que si en un inicio, antes los VCs se puede decir que se peleaban a billetazos por las startups, ahora eran los founders los que tenían, mínimo en Estados Unidos, tenían el poder de la evaluación, de generar el FOMO, ¿no? Ese miedo para que no se perdieran de un deal los inversionistas. Eh, y ahora ya no tanto. Ahora las empresas van a decir, ok, vamos siendo rentables, ahora que el capital está un poco más escaso, vamos siendo rentables primero, bootstrapping y tratar de seguir un crecimiento que haga sentido con nuestro modelo de negocios. Algo que era súper interesante era ver empresas con modelos tradicionales, como podría ser WeWork, llamándose a sí mismas una startup. Yo siempre tuve esta inquietud, porque
WeWork no tiene la ventaja de las economías de escala. WeWork no es como un Uber que un viaje más no te cuesta una unidad más. En WeWork, una persona ocupando un espacio más sí te cuesta una unidad más. Entonces, ellos no disfrutaban de esas economías de escala y el hecho de querer crecer como una startup en un espacio físico es una de las razones por las cuales se vio esa reestructuración en su evaluación y yo creo que es lo que va a pasar con muchas startups. Se van a caer y van a tener que entender si realmente su modelo hace sentido con venture capital de alto crecimiento o pueden optar por un crecimiento un poco más moderado y monetizar y asegurarse que sus unit economics hagan sentido. Y esto no es ni bueno ni malo. Bueno, es bueno y malo en ambos sentidos, más bien. Como mencionaba, el desempleo va a ser un tema tremendo. Eh, ¿Qué va a ocurrir? Muchos de los empleados que trabajaban en empresas grandes que se están terminando, pues van a quedar desempleados. Y antes, cuando a una startup le era imposible competir por talento con empresas más grandes como Facebook, Microsoft, Oracle, Google, etcétera, yo creo que ahorita eso va a disminuir y ahora van a ser las startups quienes van a tener el lujo de elegir a ese talento a un costo mucho menor. Entonces es bueno para la startup porque puede conseguir mejor talento a un costo menos inflado, pero obviamente a las personas, a los empleados, pues obviamente no les conviene tanto esto, ¿no? Porque tienen que ellos disminuir sus márgenes. Entonces, pues bueno, esto digamos que es neutro para el ecosistema. Y otra cosa interesante, las fusiones y adquisiciones. Esto es algo que leí y que me gustó mucho. En Estados Unidos se considera que los reguladores van a tener que aprobar fusiones y adquisiciones que en otras situaciones o circunstancias ideales no hubieran aprobado. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante es suavizar el impacto económico, suavizar el desempleo, suavizar todas estas métricas que les van a estar impactando a corto y mediano plazo. Entonces, si una fusión o adquisición permite que una empresa no falle y se conserven esos empleos, ok, déjenla pasar. Desafortunadamente en Latinoamérica, específicamente en el caso de México, estamos viendo cómo los reguladores, incluso a pesar de la crisis, no, no reaccionan ante la situación, ¿no? El caso Corner Shop con Uber es un caso difícil de creer si realmente no lo estuvieras escuchando de primera mano. Eh, pero pues bueno, nosotros hemos hablado con ya varias personas que están directamente allegadas al tema y es un caso tremendo. Entonces, en Estados Unidos, estoy seguro, y en algunos ecosistemas más maduros, más transparentes, va a suceder esto. En Latinoamérica tendremos que ver un poco más la data, pero yo creo que esto sería como lo más adecuado. Va a haber una reestructuración. La pandemia es un terremoto que está reestructurando el terreno de juego, el tablero. Las fichas se están acomodando y algunas van a tener que comprar a otras y consolidar ese mercado eh, ahora que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, muchas empresas que afortunadamente están sobreviviendo esta pandemia pueden aprovechar para comprar otras startups a evaluaciones menos infladas que teníamos hace 6 meses. Claro, y Víctor, hablando justo de ese tema, yo quisiera hacer un par de preguntas. De hecho, lo que tú dices del caso Corner Shop es, digamos, yo creo que el caso estrella yo me arriesgo a decir que acá 5 años, cuando se estudie política pública con startups, que ya debería ser parte del estudio regular de políticas públicas, eh, es un caso claro de cómo el gobierno está pésimamente manejando la situación, ¿no? Pero además de esa influencia que tiene el Estado en este tipo de casos de M&A, hay el Estado ha tomado en diferentes ecosistemas diferentes funciones, ¿no? En el caso de Startup Chile de Chile tienes Startup Chile que trae talento exterior. En el caso de Perú tenemos Startup Perú que ayuda a las empresas que están iniciando y así, si no me equivoco, hay Startup México en Brasil. Hay políticas para crowdsourcing, hay políticas para telemedicina, políticas para bioingeniería, etcétera, etcétera, de diferentes startups, ¿no?
Incluso algo como, algo tan sencillo, pero que es un tema para hablar en otra llamada súper largo sobre los rapis, cómo legislas esto, si es que les das, cómo decides qué derechos laborales sí, qué derechos laborales no. Entonces, ¿tú crees que cómo va a reaccionar el gobierno a todos esos tipos de startups que van a nacer, ¿no? Como fue en el 2008, que iniciaron todas las startups que nosotros conocemos ahora y que son un hit, Airbnb, Spotify, todos. Eh, Ahora yo creo que también va a haber una gran oportunidad para que estas empresas, para que las personas que antes tal vez no han pensado en iniciar y que justo, bueno, lamentablemente han perdido su trabajo y, bueno, no tienen otra opción que empezar a hacer su propia empresa eh, y van a empezar a irse a todos estos lados que son altos verticales que están siendo afectadas positivamente por el COVID, ¿no? O sea, telemedicina, el futuro del trabajo, education, automatización de industria, etcétera, etcétera, ¿no? Emil, ¿cómo crees que el gobierno reaccione? O sea, ¿tú crees, tomando el caso de México y tomando el caso de los países que conozco más a fondo, ¿tú crees que sean más rápidos en legislar todos estos diferentes verticales que existen, que de verdad son hasta la fintech, considerando los préstamos y diferentes cosas, eh, o digital wallets o lo que se necesite? ¿Crees que se muevan más rápido hacia eso o se van a volver más conservadores y simplemente van a decir es lo que es? Y la verdad es que en un ejemplo, ¿no? En el ejemplo de Chile y Perú, ¿no? Vamos a dejar de invertir en startups porque es más seguro, entre comillas, claramente, ¿no? Los estudios determinan de que por cada trabajo tecnológico creas 5 trabajos fuera del sector, pero pongamos que ellos se ponen conservadores y dicen, vamos a invertir en lo que ya conocemos, no sé, pues MIPES de las bodegas y no sé, pues las juguerías y los restaurantes pequeños y no dejar de invertir en startups. ¿Tú crees cuál va a ser las movidas del gobierno en este coyuntura? La verdad me gustaría tener la respuesta a esa pregunta. Si hay un participante del ecosistema que no termino de entender, es al político, es al gobierno. Sé cuáles son las motivaciones del inversionista, del founder, pero el gobierno es bastante complejo en ese sentido. Y ahora añádele otra capa de complejidad que es la diferencia entre países latinoamericanos. O sea, cada uno tiene sus propias políticas, cada uno tiene sus propias corrientes. Entonces, lo que creo que tienen todos en común es que son bastante impredecibles. Entonces, eh, yo considero que quizá los políticos más inteligentes van a entender que, que momentos como la pandemia, serían imposibles de vivir, de mitigar si no fuera por la tecnología. Prácticamente todo lo que hacemos hoy en día es interactuar con una herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, los mismos políticos ahora están usando, no porque quieran, porque necesitan, están usando Zoom, están usando eh, ellos mismos en sus casas están pidiendo por delivery, ¿no? Entonces, estas generaciones que por lo general los políticos tienden a ser late adopters, ¿no? Porque no son tan tecnológicos, por así decirlo, por la mera cuestión de la generación, están teniendo que adoptar estas tecnologías para su uso día a día. Entonces, aquellos que realmente entienden el valor de estos productos, yo creo que van a facilitar el camino a las startups, tanto en inversión como en compra, ¿no? Startups que quieran venderle eventualmente al gobierno. Eh, si ellos entendieron bien la moraleja de todo el tema, va a ser mucho más fácil quizá pasar la burocracia para poder generar un contrato con el gobierno o que el gobierno acepte una licitación por parte de una startup, etcétera. Pero también existe la otra posibilidad, ¿no? Que no se haya realmente aprendido nada, que decidan cortar los fondos a las startups, a la inversión y destinarlo a otras cosas. Acá, por ejemplo, puedo hablar en México, eh, en lugar de estar invirtiendo en tecnologías limpias, en lugar de estar invirtiendo en tecnología, se está invirtiendo en refinerías, se está cortando la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, no sé mucho de las demás políticas de otros países latinoamericanos, entonces en eso sí le quedaría de ver la respuesta. Eh, pero yo creo firmemente eso, ¿no? Aquellos políticos que le vean el valor podrían facilitar las cosas
pero como son tan impredecibles y es tan burocrático la cuestión dentro de los mismos organismos gubernamentales, no sé si realmente vaya a haber un cambio tan drástico y rápido como quisiéramos por parte de ellos. En definitiva, creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que tú mencionas. De hecho, la experiencia que cuentas de México, para mí es ideal. Es o sea, claramente lo de Corner Shop es un caso pésimo, pero igual, digamos, México, Brasil, Colombia son los países y Chile son los países que más experiencia tienen interactuando con el ecosistema de startups, ¿no? También porque es ya un poco imposible no visibilizarlo, ¿no? Porque ya tienes unicornios, ya tienes casos de éxitos gigantes y es difícil no mirar o que no te pregunten sobre esos temas, ¿no? Entonces, de hecho, la experiencia que tú comentas en México es importante para ver en ecosistemas como el nuestro, que recién están naciendo, eh, ver que el mismo gobierno, no nos referimos a nosotros, que probablemente la llamada somos emprendedores, inversionistas en startups, etcétera, pero tal vez el gobierno vea más, oye, ¿qué ha hecho México? Y de hecho, lo que tú comentas no es el mejor outlook que quisiéramos, pero esperemos que haya un cambio rápido, como tú mencionas. Totalmente, y la verdad creo que la lección que estamos aprendiendo acá en México un poco, y de hecho tuve en la llamada, tuve en la mañana una llamada con Marta Cruz de NXTP Labs, justamente estoy escribiendo un artículo sobre el ecosistema argentino, cómo los argentinos son tan resilientes, los emprendedores argentinos son extremadamente resilientes, y mucho tiene que ver por el estado de la condición macroeconómica del país todo el tiempo. Entonces, tienen que ser súper ágiles, fácil de adaptarse, no se pueden quedar en el status quo y no pueden depender de su gobierno, no pueden depender de su gobierno para tanto recibir funding como esperar que las condiciones sean las más adecuadas. Entonces tienen que estar viendo oportunidades a nivel regional o global. Y si te fijas, la mayoría de las startups argentinas tienen ese alcance a nivel regional o global. Entonces creo que es algo que vamos a aprender todos en este sentido, y más para los países que definitivamente van en retroceso en ciertas cuestiones, como puede ser México. Eh, y esto me lleva al siguiente slide, que es, no nos va a dar tiempo, las condiciones de hoy en día no nos van a dar tiempo para tener malos productos, equipos poco comprometidos o los típicos nice to have, que es un producto que no es realmente necesario, pero está cool, está interesante. Ahorita es momento de que tengas un product market fit sólido. Y por eso puse eso en el título, ¿no? Lo que no te mata genera buen product market fit, porque te vas a dar cuenta realmente si tu producto es un must have, si tus usuarios realmente quieren seguir pagando por tu producto a pesar de la situación que ellos están personalmente resintiendo en sus bolsillos. Eh, y aquí es donde, por ejemplo, los argentinos nos han dado muchas áreas de puntos de referencia y lecciones y literatura para aprender, ¿no? Yo creo que los casos de Mercado Libre, Despegar, OLX, Globant, que todos nacieron en el periodo 1999 al 2005, que han sido una de las etapas más duras para la economía argentina, es realmente eh, el modelo a seguir que deberíamos estar teniendo en mente y no solo escala rápido. Estas empresas tomaron años para convertirse en unicornios y hoy en día estamos viendo que tomaba menos de un año, 2 años para convertirte en unicornio. Entonces, veamos también a largo plazo y quizá no tratar de convertirnos en un unicornio porque vamos a terminar siendo un ícaro, sino poco a poco ir creciendo, generando ese product market fit, ganando mercado y poniendo la rentabilidad en un margen unitario para saber que nuestro producto sí tiene lugar en el mercado. Súper importante. No sé quiénes supieron este caso, este tweet. Yo lo vi el año pasado y me pareció eh, ridículo. Con dinero de venture capitalist, de inversionistas, WeWork llevó a todo su equipo a Los Ángeles, rentó Universal Studios y contrató a los Red Hot Chili Peppers, que bueno, me hubiera encantado estar ahí, ¿no? Pero creo que para hoy en día, si nosotros publicáramos sobre una startup haciendo esto, se les va el ecosistema encima. No hay ahorita espacio para estos lujos, eh, no hay espacio para ser un rockstar. Hoy en día, más que nunca, ser emprendedor va a ser lo menos glamoroso que hay. Vas a tener que
meter las manos al lodo y trabajar realmente para generar ese product market fit. Entonces, los gastos de más se van a recortar. Y a veces lo interesante era esto. No sé cuántos founders de aquí les tocó, previo al COVID, que cuando estaban levantando capital, les decían, en tu modelo financiero necesitas meter más gastos. Necesitas meter más gastos para que se vea que necesitas más inversión y puedas justificar ese crecimiento. Cuando realmente a veces tu modelo era eficiente de capital, no requería tanta inversión, pero simplemente por el hecho de decir, necesito levantar tanto capital y crecer a X velocidad, te lo pedían. Entonces, creo que este es un caso importante y creo que mucho de esto no va a poder ser la norma en el futuro. Nuevas apuestas. Las otras industrias que afortunadamente están viendo, digo, hay unas que están prosperando gracias a la crisis. Ya todos podemos ver el caso de Zoom, que bueno, a pesar de todo el backlash y todas las críticas que tuvo por sus problemas de seguridad, pasó de 30 millones de usuarios a 300 millones de usuarios de pre a post-COVID. Entonces, todo lo que son herramientas remotas de colaboración de enterprise, software as a service remoto, están viendo un incremento sustancial. EdTech, lo mismo. Las universidades que no se están ajustando y no están implementando herramientas tecnológicas prácticamente es porque no están dando clases. Entonces, todo lo que es EdTech, herramientas para ayudar a universidades tradicionales como aquellas que también están dando su propio contenido educativo, están viendo también un incremento muy importante en número de usuarios y en revenue. Y otro tema interesante va a ser biotech. Biotech y healthtech. Health, porque es también como la cuestión remota, ¿no? Telemedicina es un tema que está incrementando bastante. Las personas pues prácticamente quieren evitar ir a los consultorios, a los hospitales lo más posible y están recurriendo a herramientas de telemedicina para poder entender si necesitan ir o no. Y biotech, yo creo que biotech va a haber quizá inicialmente también una pequeña contradicción o paradoja porque requiere mucha inversión y mucho research and development, mucha investigación. Entonces, quizá en un inicio van a tener que recortar un poco sus costos, su burn rate, su tasa de quema, para poder mantener la operación, pero a largo plazo, cuando todo esto vaya mejorando un poco, los inversionistas van a entender que se necesita este tipo de productos, ¿no? Que ya no solo debemos invertir en marketplaces, en herramientas de software que si bien son buenas, son eficientes, tenemos que concentrarnos también en construir productos críticos para el desarrollo humano a largo plazo. Creo que biotech es una de esas industrias. Y por último, va a haber unos cambios bastante a largo plazo para el ecosistema, algunos que ya nos van a dejar marcados de aquí en adelante. Uno de ellos es la reputación de todos se va a ver, se va a reflejar y se va a poner bajo una lámpara. Entonces, aquellos inversionistas que rompan el term sheet o que, bueno, term sheet no tanto porque no es vinculante, pero que incumplan obligaciones o que desaparezcan de la faz de la tierra y no le respondan a los founders con quienes ya tenían ciertas obligaciones, etcétera, se va a saber, ese founder lo va a saber, lo va a compartir con otros founders. Entonces, estas reputaciones se van a ir descubriendo poco a poco y el ecosistema en Latinoamérica no es lo suficientemente grande como para no quemar esos puentes con esas personas. Entonces, yo creo que aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos con qué decisiones tomamos, qué hacemos, eh, porque obviamente es mucho más complicado reconstruir una reputación que ya fue inicialmente destruida, ¿no? Y hemos visto algunas iniciativas interesantes. En Colombia y en México vimos algo similar a esto, que es como una especie de compromiso por parte de varios inversionistas del ecosistema que incitan
a no incumplir, no tratar de manipular tampoco las valuaciones, o sea, una serie de principios que se deberían seguir a pesar de la crisis. Me parece una tremenda iniciativa y la verdad no sé si ya se ha hecho en otros ecosistemas a nivel mundial, pero si no, esto es bastante pionero y me gusta mucho. Ahora, no es vinculante tampoco. Entonces hay que ser súper piquis y estar presionando al ecosistema, nosotros como emprendedores y otros inversionistas, para que aquellos que no lo estén cumpliendo realmente se adhieran a su palabra. No tiene esto quizá un impacto legal, pero para que realmente sigan ese compromiso que ellos dieron con su palabra. Entonces, pues esto es bastante interesante. La verdad, no sé si en Perú o en otros países haya surgido una iniciativa similar. Solo estoy ahorita al tanto de lo que ocurrió en México y Colombia. Eh, pero yo creo que debería haber incluso una iniciativa así a nivel Latinoamérica. El ecosistema está más conectado que nunca, tanto en inversión como en founders que están expandiéndose a otros países latinoamericanos. Entonces, tendría que haber uno a nivel eh, regional. Definitivamente lo que mencionas es clave. Nosotros vamos a tratar de empujarlo por nuestra parte acá en Perú y esperamos ver diferentes ecosistemas cómo van viéndose para poder lograr algo parecido. Para los que no saben lo que es el Ecosystem Pledge, pueden buscarlo en contexto. Vamos a ponerlo por el chat también. Buenísimo. Sí, es prácticamente eso, es como una especie de juramento de principios que establecen algunos inversionistas y se invita a que otros participantes del ecosistema lo firmen. Eh, Ahora, la crisis también es muy buena para darnos a entender cuáles son nuestras áreas débiles y nuestros gaps, nuestros puntos ciegos. A mí me parece bastante interesante cómo en las últimas crisis se han visto, o sea, las startups han nacido durante esas crisis. Yo creo que una razón es porque la inversión en venture capital es a largo plazo, entonces pueden soportar, digamos, si se hace una inversión, por lo general un fondo tiene un horizonte de inversión de mínimo 7 años. Entonces, pueden aguantar las fluctuaciones a mediano y corto plazo en mercados públicos, en commodities, otro tipo de variaciones. Sin embargo, yo creo que también es porque esas mismas crisis nos dan a entender qué industrias tienen un área de mejora, un área de oportunidad. Entonces, en 1997 la crisis comenzó en Tailandia, en Asia, comenzó en Tailandia, pero impactó todo Asia. Y sin embargo, en ese periodo de tiempo nacieron Baidu, Alibaba, Rakuten en Japón, Tencent. Eh, lo mismo pasó, y como les mencionaba anteriormente, ¿no? En Argentina, en el default argentino, Mercado Libre y Despegar nacieron ambos en 1999, OLX y Globant a partir del 2003. Entonces, eh, esto me parece interesante. Yo creo que la crisis del 2018 es la que más nos abrió los ojos en este sentido. Eh, Muchas startups, a pesar de lo que estaba sucediendo en el mercado inmobiliario, salieron y triunfaron. Y de hecho yo creo que es una cuestión por la que Airbnb tuvo bastante éxito en este sentido. Había muchas personas que no tenían casa prácticamente, se habían quedado homeless y había personas que necesitaban ingreso extra para seguir pagando la hipoteca, el crédito que tenían. Y Airbnb entró como una muy buena solicitud, una muy buena oportunidad para satisfacer ambos lados del mercado, la oferta y la demanda. Y si bien la historia es un poco diferente, o sea, los founders cuentan que inició principalmente por que había muchas personas que estaban atendiendo conferencias eh, y no tenían dónde quedarse. Yo creo que se vio potenciada y el timing fue perfecto con la crisis del 2018 para que subsistiera y prosperara una startup como Airbnb. Lo mismo con Uber. Muchas personas quedaron desempleadas y el ofrecer una herramienta como Uber con la que tú con tu propio auto podías generar ingresos era más que atractivo para muchas personas. Y por último, en el 2011, la crisis de deuda europea que afectó a varios países, eh, incluido España, de todos modos vieron startups nacer, ¿no? Cabify es particularmente de España, TransferWise creo que es de
UK, y Omio, tengo entendido que es de Alemania. Entonces, nos damos cuenta que las crisis no necesariamente significa que es un mal momento para emprender. Claro, y justo te quería comentar, Víctor, hay una pregunta acá del público que va muy aparte Sí. a lo que nosotros queremos hablar. Pregunta, ¿qué tipo de startups consideras que veremos surgiendo a partir de esta crisis? ¿No? Justo lo que estamos conversando, ¿no? Habla justo de Uber, Airbnb, y ahora, ahora en esta crisis que, como tú mencionaste, va a haber un desempleo brutal, que va a significar una consolidación del gig economy totalmente, porque, bueno, simplemente la gente va a querer trabajar en lo que haya. Y de hecho uno de los principales que van a salir, bueno, entre comillas, beneficiados, es Rappi, que va a tener, digamos, como, al igual que las startups tenía talento disponible, van a tener Rappi tenderos a por montón, ¿no? Claro. ¿Tú qué crees que va a salir de esta nueva crisis que trae consigo este low touch economy, que va a hacer que finalmente la gente no quiera estar en un lugar donde haya más de 5 personas, ¿no? ¿Qué crees de qué crees que Claro. va a salir de acá, de esta crisis? ¿Qué tipo de startups o qué has Yo, visto? yo creo que va a ser, yo creo que va a ser muy relacionado a lo que mencionaba acá. Principalmente todas las herramientas de interacción remota, ya sea B2B, ¿no? Enterprise o consumer. Lo estamos viendo con varias como House Party, Clubhouse, ¿no? Que ahorita es un tema de discusión en Twitter bastante relevante. Eh, Todas estas herramientas en las que se genere esta forma de interacción remota se van a ver potenciadas. Incluso nuevos entretenimientos. La industria del gaming, que si bien ya venía en crecimiento, se va a ver también potenciada bastante por la, la misma intención de los usuarios a seguir entreteniéndose con algo, no poder salir a hacer deporte con sus amigos, pero todavía quieren seguir teniendo esa interacción con ellos. Entonces, gaming va a ser una industria que va a crecer bastante, todo lo que es remoto para consumer y para empresas, EdTech también, telemedicina y más a largo plazo biotech. Yo creo que esas van a ser las empresas que más se van a ver beneficiadas y, ojo, que van a nacer durante este periodo. Porque sí, las de Last Mile Delivery, todo lo que es Rappi, Corner Shop, lo están pasando bastante bien en ese sentido. Algunos están pudiendo capitalizar esta oportunidad y eso es bastante bueno, pero yo creo que ya la industria de entrega de última milla está, se puede decir que bastante consolidada en el sentido en el que ya se está satisfaciendo la demanda, mínimo de las ciudades grandes, porque todavía hay ciudades pequeñas que no tienen sus propios last mile deliveries y están surgiendo alternativas locales. Entonces, eso también está interesante, ¿no? El hecho de que algunas empresas de última milla van a surgir en localidades más pequeñas. Y definitivamente yo creo que incluso algunas que implementen hardware para interactuar con humanos. Hay una empresa colombiana que se llama KiwiBot. Ellos son colombianos los founders, pero ellos operan en Estados Unidos, en los campus de Estados Unidos, y ellos hacen justamente eso, entrega de última milla, pero en lugar de que sea una persona quien te hace la entrega, es un robot, es un pequeño robot con ruedas, semiautomatizado que va moviéndose por todo el campus y te hace tus entregas. Rappi acaba de sacar un partnership con ellos para hacer el testing en Medellín de las entregas a través de estos robots. Entonces, yo creo que también vamos a empezar a ver más esta industria de hardware interactuando con humanos, quizá un poco más a mediano y largo plazo, porque para hardware también se requiere una inversión más sustancial y ahorita no sé cuántos inversionistas estén buscando oportunidades de hardware. Definitivamente lo que mencionas es súper importante. De hecho, me hiciste acordar que qué pena que Sume Pizza murió antes de que pasara el COVID, porque si no, hubiera Thrive en un restaurante automatizado totalmente donde la misma pizza se viaja hacia ti. Eh, Exacto. y quería comentarte dos cositas. La primera es, ¿tú cómo ves que el ecosistema ahora, digamos, la interacción que las personas están teniendo con herramientas digitales está rompiendo barreras geográficas, ¿no? Tú mismo lo mencionaste, estamos usando House Party, que es de Estados Unidos, estamos usando TikTok todos los días y es de China, de ByteDance. Eh,
Está esta solución que le están usando bastante en Estados Unidos, que es la versión de TikTok educativa, que es Go Kids. Estamos acá con Zoom. Eso significa que eso significa un reto para la startup latinoamericana de que ya no va a estar en una competencia, digamos, local o regional, sino en una competencia global. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, de por sí antes estaban, pero ahora está mucho más acentuada. Yo creo que depende de la industria. Depende mucho de la industria, porque sí, ya estábamos prácticamente. Si algún latinoamericano hubiera querido lanzar una red social, probablemente hubiera encontrado una competencia bastante amplia. Taringa en Argentina, pues prácticamente quiso seguir ese modelo y no está teniendo prácticamente los resultados que tendría esperados. Entonces, en industria de social media, por ejemplo, yo creo que sí hay competencia a nivel mundial y todas esas herramientas que pueden ser apalancadas a nivel mundial y que justamente tienen lo que mencionábamos en un inicio, las economías de escala para crecer a nivel mundial y que no se vea afectada su calidad, esas son las industrias que más van a tener competencia y que se van a ver consolidadas en unos cuantos participantes a nivel global. Lo mismo está pasando con las videollamadas, ¿no? O sea, las herramientas que usamos por lo general no son locales. Y lo que veíamos en el año pasado es que muchos de los modelos latinoamericanos eran copycats de algunos modelos que ya existían a nivel mundial aplicados en la TAM, pero que no podían ser aplicados en la TAM por esas mismas empresas. Justamente, por ejemplo, todo lo que es neobancos, que requieren quizá un poco más de entendimiento cultural, de regulaciones, los modelos de instant buying, por ejemplo, que es comprar el auto y revenderlo con una prima en el mercado. Estos modelos eran muy difíciles de escalar por las mismas empresas estadounidenses, que si bien ya existían, mucho menos probable que se expandieran a Latinoamérica, contrastado con otras geografías. Y aunque quisieran hacerlo, era mucho más complicado y necesitaban mucho capital para hacerlo. Entonces, por eso estos modelos se empezaron a ver mucho en Latinoamérica, porque eran modelos que ya existían en otros países, pero no necesariamente podían escalar a la región de manera más fácil. Entonces, sí, definitivamente aquellas herramientas que pueden ser globales o aquellas startups que están compitiendo en industrias globales van a tener que enfrentarse y robarle market share a estas plataformas más grandes. Entonces, yo creo que muchos emprendedores hoy en día tendrían que quizá tener en mente eso, ¿no? El no solo ver a nivel nacional, ver a nivel regional o incluso global, que es lo que estamos viendo con muchas empresas, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, particularmente esos dos países, ¿no? Que es donde más están viendo estos modelos que están llegando a todo el mundo. Buenísimo. Sí, claramente estoy súper de acuerdo contigo. Lo que tú dices de la cultura es súper importante. Creo que hay muchas startups que no se dan cuenta de qué tan integrados están en la cultura. Algo tan sencillo como at home fitness. No es lo mismo ver un video donde un entrenador de Los Ángeles al entrenamiento que tú seguías en tu gimnasio local, ¿no? O sea, es algo tan sencillo o más complejo incluso en educación, ¿no? Ejemplos, la idiosincrasia, la manera en que lo comunicas, ¿no? O incluso en telemedicina, ¿no? Es un trato diferente el doctor latino al doctor americano o europeo o asiático, ¿no? El latino prácticamente te dice, ve, toma uña de gato y tal raíz, además de tu paracetamol, ¿no? Entonces, creo que hay bastantes diferencias y creo, como tú dices, hay oportunidades ahí, ¿no? Ahora, en una cosa que tú comentaste, me pareció súper interesante, las soluciones B2B y Enterprise, ahorita están completamente obligadas a utilizar estos software y herramientas y optimización de procesos, pero lamentablemente no lo están, digamos, es como cuando te obligan a tomar una pastilla o cuando te obligan a tomar vitaminas, ¿no? No sé si esta adopción absoluta les ha caído bien y la pregunta que te quería hacer es, después de que pase el temblor, luego de que ya, digamos, acá un año hemos vuelto, digamos, entre comillas, a la normalidad, bueno, el nuevo normal es lo que estamos viendo ahora, a esta nueva normalidad, las empresas van a querer seguir siendo remotas, seguir trabajando con estas herramientas, con estas plataformas, con estas cosas que tienen en sus fábricas, o van a decir, ok, lo probé, no me gustó,
sinceramente no me funcionó, voy a volver a como estaba y va a generar un efecto adverso. Tú cómo lo ves? No, para nada. Yo no creo que sea un efecto de reversa. Si bien creo que va a haber un rebote, definitivamente, o va a haber un rebote tanto en las plataformas de, de, de videoconferencias, por ejemplo, pues obviamente los usuarios ya no van a ser los mismos cuando regresemos a las oficinas y las personas que piden delivery tampoco van a ser el mismo número de personas. Entonces sí va a haber un pequeño reajuste en ese sentido, pero no creo que vaya a ser un retroceso. Yo creo que ahorita es, bueno, depende mucho de las startups también que aprovechen, que tienen a estos clientes para hacer el testing, para hacer esa mejora constante de experiencia de usuario y entender bien cuáles son las necesidades de esos clientes que previamente no habían convertido y ahora lo están haciendo por necesidad y adaptarse a eso. Entonces creo que eso va a suceder. Yo creo que algunos sí se van a echar para atrás, pero no creo que como tendencia macro se vaya a hacer un retroceso para nada. Eh, sí, creo que eso es como lo más importante. Buenísimo. Ya respondiste mis dudas, de ahí te sigo preguntando. Vale. Y otra cosa importante que justamente eh, mencionamos, algunas empresas, gobiernos y universidades se van a dar cuenta de la necesidad y utilidad de estas plataformas. Yo creo, de hecho ya se han hecho varios estudios, algunos epidemiólogos en Harvard comparten que la epidemia, que la pandemia como tal, no se va a tener que extender hasta el 2022. O sea, eh, va a ser intermitente el social distancing, ¿no? Las personas van a estar en casa un par de meses, se va a salir para reactivar la economía, se va a estar en casa un par de meses y así intermitentemente, hasta que se encuentre una vacuna, hasta que se encuentre una cura y sea escalable. Antes de eso, probablemente el tema del distanciamiento social va a tener que ser un proceso repetitivo, iterativo, para aplanar varias curvas que se van a ver en el futuro. Entonces, no creo que sea tan fácil como, bueno, dentro de un año eh, regresamos a la oficina y dejamos de usar Zoom. Probablemente no va a funcionar así, probablemente va a ser una herramienta que se va a tener que usar por un par de años y eventualmente se va a ver ese pequeño rebote que menciono. Entonces, eh, y bueno, aquí depende, como mencionaba, de las startups que se tienen que adaptar y entender cuáles son las necesidades de esos usuarios que no se habían convertido por gusto, sino que lo hicieron por necesidad y resolver esas necesidades, ¿no? Y otra cosa importante que va a pasar en el ecosistema es esto que tengo aquí en la pantalla. Los, los founders, el ecosistema, se va a hacer mucho más resiliente como tal a nivel mundial. Simplemente porque emprender en estos tiempos es bastante complejo. Todos los founders que me están escuchando ahí probablemente comparten esta opinión. Eh, es más difícil levantar capital, es más complejo venderle a clientes, tanto como consumidores como empresas. Entonces tienes que adaptarte, tienes que entender y tienes que perseverar, porque pues, prácticamente sería muy fácil simplemente dejarlo todo ahí y listo. Pero yo creo que estas situaciones complejas nos van a hacer más fuertes como emprendedores, como empresas, y de esa resistencia van a salir otros emprendedores que van a seguir con el second wave de startups. Esta frase a mí me encanta, eh, que dice, los tiempos difíciles crean strong men, pero digamos personas fuertes. Tenemos ahí la cuestión de men. Las situaciones difíciles crean personas fuertes. Entonces, el ecosistema estaba muy bonito el último par de años y yo creo que por eso muchos emprendedores saltaron al ecosistema, porque les gustaba el modo rockstar, el modo glamuroso, y ahorita se están dando cuenta que no se trata de eso, sino que realmente se trata de manejar un negocio y manejarlo de manera rentable. También existía mucho, me tocaba mucho ver a emprendedores que se la vivían ganando premios. Iban a una competencia y ganaban un premio, iban a otra y daban un speech y ganaban otro premio, pero realmente el negocio no estaba operando, no estaba generando. Entonces, esta mentalidad va a cambiar mucho y va a tener que generar emprendedores resilientes. Y algo que, pues, obviamente va a pasar, inevitablemente, va a haber muchas más muertes de startups. Algunas, y de hecho nosotros estamos tratando de mapearlas, pero ya nos hemos enterado de algunas startups que prácticamente hace 2 semanas que ya no están operando.
Entonces, pues bueno, hay algunas empresas como Failure Institute instituciones que se dedican a mapear cuáles son estas empresas que ya no funcionan y tratar de hacer los postmortems o los análisis de cuáles fueron las principales razones de su falla, ¿no? El no poder encontrar product market fit a tiempo, quedarse sin efectivo, pelea de co-founders, etcétera. Y esto, teniendo más data al respecto, nos va a ayudar a nosotros también a entender cómo se está desenvolviendo el ecosistema, qué cambios tenemos que hacer y cómo aprender mucho más al respecto también. Tenemos en Latinoamérica la tremenda ventaja de que estamos atrás de Estados Unidos, por ejemplo, en cuestión de innovación tecnológica. Muchas empresas acá son copycats de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y esto, créanlo o no, tiene una ventaja. Ser el primero que entra a un mercado está siempre lleno de tropiezos y tropiezos caros o incluso simplemente falla, ¿no? Entonces tenemos nosotros la ventaja de poder aprender de esas empresas en otras geografías, por qué funcionaron o por qué no funcionaron, tomar esa data e implementarla nosotros de la mejor manera, ya considerando lo que sucedió. Vemos el claro ejemplo de Hoyo Rooms de la India. Es una de esas startups pícaro que creció bastante y realmente estaba teniendo pérdidas masivas que terminó tumbando su valuación bastante. Allenda Rooms es la contraparte en Colombia. Es prácticamente el Hoyo Rooms de Latinoamérica y también fue financiado por SoftBank. Y ellos, al ver esta situación, lo que dicen es, nosotros no nos vamos a ir por el crecimiento agresivo y sin fundamentos, vamos a tratar de generar un negocio rentable, ir creciendo conforme se va dando esta situación. Entonces, este tipo de referencias internacionales las debemos de aprovechar como latinoamericanos. Lo interesante también es que estamos atrás de estos otros países, no solo en cuanto a innovación tecnológica, sino en el tiempo y en el esparcimiento de la misma pandemia. Entonces, si tenemos una ventana de 2 semanas de diferencia sobre lo que está pasando aquí y lo que está pasando en Estados Unidos, aprovechemos también para ver qué es lo que están haciendo las startups allá, cómo están reaccionando, cuáles están funcionando y cuáles no, y nosotros aprender de eso para hacer el ajuste de esa manera. Entonces, creo que la data, creo que la literatura es de las mejores herramientas de las que nosotros podemos disfrutar. Y sí, muchos piensan que ser copycat no tiene sus ventajas, pero yo creo que tener estas referencias es definitivamente una de esas ventajas. Y bueno, esto va muy relacionado a lo que ya habíamos platicado en un inicio, ¿no? Algunos eh, no todos nos está afectando, a algunos les está yendo bastante bien. Rappi, Corner Shop, domicilios.com. De hecho, domicilios.com acaba de hacer un joint venture, una alianza con iFood, en miras de incluso hacer alguna fusión en un futuro. Todos ellos están pudiendo capitalizarlo. El tema de Corner Shop, desafortunado, ellos no están pudiendo aprovechar la situación como quisieran por el tema de la regulación, pero en cuestión de mercado, en cuestión de usuarios, definitivamente están creciendo. Telemedicina está creciendo definitivamente y herramientas de colaboración, Mural está incrementando bastante. Platzi, creo que de hecho casi todos los founders de estas empresas han publicado las gráficas de su crecimiento en Twitter o en LinkedIn y es tremendo, es exponencial en un par de días. Y yo creo que parte de lo que va a pasar aquí es que es algo necesario para tech en ciertas cuestiones. Y es justamente lo que mencionaba Rodrigo. Algunas personas que son late adopters están ya en la última fase de la adopción de cierta tecnología, van a tener que adaptar la tecnología por necesidad. Entonces, se va a hacer un tema mucho más comercial, se va a hacer un tema mucho más amplio el mercado, ya no solo van a ser los jóvenes, los early adopters, sino personas que normalmente no tienden a evaluar estas alternativas, van a estar haciéndolo con mucho más frecuencia. Lo mismo con corporativos, gobiernos, escuelas, que antes pues prácticamente todo seguía siendo firma papel, ¿no? Firma manual, ciertos corporativos muy negligentes y no querían adaptar estas nuevas tecnologías que estaban sucediendo. Entonces, incluso algunas no eran nada
no aceptaban para nada el home office y ahorita están entendiendo que quizá tiene sus ventajas, quizá los empleados pueden llegar a ser un poco más productivos en ciertas áreas. Entonces, creo que en ciertas ventajas va a ser bueno para la tecnología. Eh, y definitivamente, pues eso también para algunas otras industrias como nosotros, somos tanto medios como tecnología, pues también nos está cayendo bien, nos estamos viendo beneficiados al respecto. Y con esto concluyo. Algunas startups van a caer, va a haber esta reestructuración de mercado que yo creo que es buena en cierto sentido para realmente organizarnos donde deberíamos estar, porque creo que en los últimos años había muchas startups que no estaban donde deberían estar, muchas empresas levantando capital que realmente no necesitaban levantar capital y obviamente se generaba un daño al ecosistema. Entonces, muchos de estos unicornios se hacían ícaros, terminaban cayendo, pero con esta pandemia y con la reestructuración que se va a ver, yo creo que el ecosistema va a resurgir, va a aprender de sus errores, va a reestructurarse, va a consolidarse y eventualmente pues vamos a terminar siendo un fénix. No me gustaría decir un fénix individualmente como empresa, porque eso implica que fallas y luego vuelves a renacer, sino como ecosistema. Va a haber muchas fallas, pero eventualmente vamos a ver un crecimiento y mucho más saludable, creo que esa es la palabra, tanto para la industria de tecnología como para las startups y venture capital como tal. Y bueno, creo que eso es todo por mi parte. Buenísimo. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Ha sido súper bueno y súper interesante la charla. Voy a solo responder voy a preguntarte dos preguntas del público. Bueno, porque no hay mucho tiempo y no te quiero quitar más tiempo. No, La primera es si has escuchado alguna inversión fuerte en LATAM en estos días. perdón. Sí, justo lo comentaba. Vimos que SoftBank invirtió en PetLove hace 2 semanas, creo que $58 millones, si mal no recuerdo. Tendría que confirmar la cantidad, la verdad no la tengo ahorita en top of mind, pero esa inversión, hemos visto también inversiones en Colombia, casi todas han sido Serie A o Seed, etapas más late stage, creo que ha disminuido un poco con respecto a la actividad que se veía el año pasado, el último cuarto. Pero yo creo que la inversión de PetLove es definitivamente una afirmación de confianza en el ecosistema por parte de SoftBank. Y pues las otras inversiones seed que han seguido ocurriendo, yo creo que también es una afirmación positiva para los emprendedores y que se sepa que muchos inversionistas siguen comprometidos con financiar modelos de negocio disruptivos y prometedores. Bueno, en definitiva, yo entiendo totalmente la inversión en PetLove como dueño de una mascota aquí en casa que ahora está todo el día conmigo. Eh, tengo que comprarle cosas como si fuera un niño. Y de hecho, SoftBank creo que también invirtió en Chiwi, ¿no? La PetLove, pero de Estados Unidos. No estoy informado de eso al respecto. Creo que sí, Esa así me que la ganaste. es un clásico juego como con Hoyo y con Hacienda. Bueno, la siguiente pregunta que el público te quería hacer es, ¿qué opinas de los términos y o sea, supongo que están hablando de que si las startups ahorita tienen que estar en modo cucaracha o modo camello, como están mencionando ahora en los últimos días? Sí, sí. Yo digo, los términos son, eh, a mí me parecen bastante graciosos y a muchas personas les molesta el usar términos. A mí me encantan las analogías porque realmente considero que, que se puede entender mucho más lo que se tiene que hacer hoy en día. Yo creo que me gusta más la analogía de la cucaracha que del camello, pero entiendo también lo que el camello está haciendo, ¿no? Recortando quizá algunos costos innecesarios, reduciendo el burn rate y expandiendo un poco la vida que le queda a la empresa en estos tiempos de sequía. Entonces me gusta eso, pero me gusta más la cucaracha porque es sin importar las condiciones, sin importar lo que esté ocurriendo, eh, te adaptas, tienes que seguir moviéndote, aunque ya no tengas una pierna, pero te tienes que seguir moviendo y encontrar
otras formas en las que puedes monetizar. Algo que me ha encantado es ver varias startups que se han reinventado. O sea, realmente hay unas que se han reinventado, algunas que han cambiado, no por completo su modelo de negocios, pero han acelerado algunas funcionalidades que tenían planeadas sacar dentro de 6 meses, las están lanzando ahora, algunas que incluso están sacando de mercado algunas funcionalidades y cambiándolas por otras. Entonces, creo que el modo cucaracha, el adaptarte rápido, es una de las ventajas que tenemos nosotros como founders, como emprendedores, y lo que tendríamos que aprovechar, ¿no? Entender cómo está reaccionando nuestro mercado y reaccionar de acuerdo a eso mismo. Buenísimo, buenísimo. Yo también yo soy súper cucaracha, a mí me encanta el término cucaracha. Espero que algún fundador no se haya sentido ofendido alguna vez que le haya recomendado que sea como una cucaracha. Pero muchas gracias, Víctor. Ha sido una súper charla. Creo que todos nos hemos llevado una idea de lo que está pasando en la TAM y cómo prepararse a los emprendedores que están en la llamada. Les invito a que lean Contexto. Contexto es una súper plataforma donde puedes ver todo lo que está pasando en Latinoamérica. Yo me diría, si no diría que lo veo todos los días. Y de igual manera, sí, no, en verdad sí. En Crunchbase y en TechCrunch y en ninguna plataforma Fast Company, la TAM no ha habido. Hay Está. 5 artículos creo que cada 6 meses. Cuidado. Sí, definitivamente hay una necesidad para cubrir ahí y lo está cubriendo Contexto. Entonces, les recomiendo que lean a los inversionistas que están en la llamada, a los que están en el apoyo del ecosistema. Ya saben más o menos cómo está la situación para los emprendedores. Todos sabemos que los emprendedores son el centro del ecosistema. Por favor, pensemos en cómo podemos aportarle valor a estos emprendedores y a los nuevos emprendedores, no simplemente por el dinamismo de la economía, sino porque es económicamente inteligente invertir en las startups, ¿no? Creo que a mí me encanta este ejemplo porque este ejemplo siempre lo utilizan, pero nunca cuentan la historia completa. Cuando Sequoia saca su presentación de RIP Good Times en el 2008, Sequoia no deja de invertir. Sequoia hace el double down con inversión porque sabe que es el momento para poder conseguir y apostar por esas empresas que van a ser las siguientes gigantes de los siguientes 10, 15 años. Entonces, les invito por favor a que vean eso y por favor sigan a Víctor en Twitter, es súper activo y el contexto. Y de hecho, perdón que te interrumpa ahí, Rodrigo. Para las preguntas que quedaron pendientes, la verdad yo no las estoy viendo, pero si alguien todavía tiene alguna duda que le gustaría aclarar, me pueden escribir por Twitter, tengo los DMs abiertos y también me pueden tuitear en directo, entonces ahí podemos seguir la conversación. Mi Twitter, a ver, es @CortésVictorH. Y nada, pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos por sintonizar. Esperemos que les haya servido y tenemos conversaciones así en nuestro podcast cada semana. De hecho, publicamos 2 episodios a la semana, entonces si quieren estar también actualizados sobre lo que sucede en el ecosistema con mucha más frecuencia, pues los invitamos a que escuchen En Contexto en cualquier plataforma de audio también. Buenísimo. Muchas gracias, Víctor. Y también, por favor, síganos en redes. Nosotros estamos teniendo esos eventos como con Víctor cada 2 semanas, cada semana, con diferentes speakers. Y estén atentos porque pronto vamos a anunciar también nuestro siguiente programa de aceleración, en donde vamos a apoyar startups que sean las siguientes líderes de la región en los próximos 5 a 10 años. Gracias por asistir. Perfecto. Gracias a todos. Hasta luego. Abrazo.